Ya, sean bienvenidos a este nuevo video, en el cual vamos a resolver otro problema de la parte de redes resistencias. En este caso vamos a resolver este problema de examen que me dice, en el sitio de almacenamiento de un transbordador espacial se tienen tubos de cobre de 2,5 centímetros de diámetro exterior, 2 centímetros de diámetro interior, que son portadores de oxígeno líquido a menos 183 grados. Entonces acá, oxígeno líquido, oxígeno líquido a menos 183 grados. Entonces, esto quiere decir que esta temperatura sería una temperatura infinita, ¿verdad? Porque es la temperatura de un fluido. Tendría que darme su H. Vamos a ver si me da. Te da el caudal volumétrico, 0,04 metros cúbicos minuto. El aire ambiente está a 21 grados. Entonces, ¿esto qué es? Igual, una temperatura infinita. ¿Por qué? Porque te dice el aire ambiente está a una temperatura. Y tiene un punto de rocío de 10 grados centígrados. Esto lo vamos a interpretar luego con la gráfica. ¿Ya? Temperatura a la cual se forma la primera gota de líquido. ¿Cuánto aislamiento con una conductividad térmica de 0,02 Watt metro Kelvin se necesitará para evitar la condensación en el exterior del aislamiento? Y aquí te dice que Hc más Hr es 17 en el exterior. O sea, esto quiere decir que esto es como una relación de H's. O sea, no me interesa a mí. Lo único que me interesa es que esto es como un H, no sé, un H global si gustan, un H total, un coeficiente convectivo total. Porque seguramente esto toma la condensación y este R debe ser, yo supongo, de la radiación. ¿Sí? Entonces estos dos sumados se da 17. Y lo que me importa a mí es analizar solamente el exterior. ¿Ok? Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es plantear un esquema de su ejercicio. Entenderlo, ya lo hemos leído, lo hemos entendido. Entonces plantea, ¿no ve? Tengo aquí oxígeno líquido que circula, tengo mi tubo de cobre y afuera tengo el aislamiento, ¿sí? Entonces lo que aquí hacemos es, bueno, nombrar los radios. Aquí va a ser el radio interior, radio uno, el radio exterior, el radio 2, el radio del aislamiento va a ser el radio 3, que está. Como aquí circula lo que es oxígeno, tengo mi temperatura infinito 1 y debería tener el H, pero no tengo. Ahora acá tengo en el exterior mi temperatura infinito 2 y mi H, que es este H combinado que habíamos dicho. ¿Ya? Listo. Entonces, algo importante acá es cuando el H no es dato ni incógnita, yo debo asumir que el H es extremadamente grande. Y si el H es extremadamente grande, la resistencia convectiva pues va a tender a cero, porque si ustedes recuerdan la ecuación, la resistencia por convección es 1 sobre H por el área. Si el H es muy grande, bueno, el área de convección, lo que va a pasar es que se va a hacer cero. ¿No ve? Si el H es muy grande. Listo, entonces acá vamos a sacar nuestros datos. Me dice que el diámetro exterior es 0,025 metros. Obviamente todo en el sistema internacional. Entonces este sería el radio 2 del tubo, el diámetro interior sería el radio 1, tengo la temperatura infinito 1, o sea, la temperatura del oxígeno que es menos 183 grados, tengo el caudal que es 0,04 metros cúbicos minutos, tengo la temperatura infinito 2 que habíamos dicho que es la temperatura del aire, ¿ya? Tengo otra temperatura que es el punto de rocío, eso vamos a explicar, tengo la conductividad, me pide el aislamiento y tengo esta relación de H, ¿no? Pero habíamos dicho que es directamente H, ¿sí? Listo. Ahora esta temperatura de 10 grados es, fíjense que que es lo que me pide el problema. ¿Cuánto aislamiento con una conductividad térmica de un valor se necesitará para evitar, esto lo vamos a subrayar, para evitar la condensación en el exterior del aislamiento? ¿Ya? Entonces ahora vamos a subrayar otra cosa. Fíjense que acá me dice, tiene un punto de rocío de 10 grados centígrados, temperatura a la cual se forma la primera gota de líquido. Entonces, vamos a calcular un aislamiento mínimo, se puede decir. Tipo, es el tope para que la temperatura en este exterior sea 10 grados. Ahora, alguien se preguntará, pero ¿por qué en el exterior? ¿Por qué aquí T2? Porque en el exterior, pues yo tengo el aire, ¿no ve? No tendría sentido que yo ponga la temperatura aquí, porque acá no hay aire, ¿sí? El aire está acá y esta es su temperatura de rocío, o sea, la temperatura a la cual se va a formar la primera gota de líquido, ¿sí?
Si la temperatura aumenta, o sea, si es mayor a 10, no se va a condensar. Una vez que llegue a 10 grados, ahí se va a formar la primera gota de líquido. Y si sigue bajando, pues bueno, va a condensarse el aire, ¿verdad? Pero entonces este es como un tope, ubican, es como un límite, se podría decir. Vamos a calcular un espesor mínimo para que llegue a 10 grados, o sea, para que se forme la primera gota, ¿sí? Ok, entonces eso es todo, ¿no? Ahora, como ya hemos dicho en otros problemas, ustedes las temperaturas de las interfaces siempre deben nombrarlas, ¿no? Esta sería para mí, digamos, mi temperatura 1, esta sería, digamos, mi temperatura 2 y esta sería, digamos, mi temperatura 3. Pero, como recuerdan, como la resistencia de convección es despreciable, es cero, porque no me da el H, tampoco me pide calcularlo, vamos a asumir que la temperatura infinito 1 es igual a la temperatura de aquí, de la superficie interior. ¿Sí? Vamos a asumir eso. Ya, porque no hay un perfil acá, el perfil es plano, es así. Si no, no cambia. Temperatura infinito 1 hasta temperatura de pared. Ya, ahora, aquí sí, las temperaturas sí, obviamente son diferentes, temperatura 1 y temperatura 2. Es importante que se nombren porque a veces los problemas me dan de dato o esto o esto. En este caso me ha dado la temperatura de rocío, que había que asumir que es la temperatura del exterior del aislamiento, porque ahí hay aire y ahí se va a condensar. ¿Ok? Entonces esta va a ser para mí mi temperatura 2. Entonces una vez que ustedes ya hayan sacado todos sus datos, vamos a hacer el diagrama de resistencias. Pero antes nos falta un dato muy importante. Nos falta la conductividad del cobre. No tengo. Tengo la conductividad del aislamiento. Bueno, lo podemos llamar K sub A. Pero la conductividad del cobre no tengo. Entonces aquí podemos decir para la conductividad del cobre. Como no tengo de dato, yo debo sacar de tablas, ¿sí? Ustedes deben tener sus tablas. Estas tablas están en los libros como el Cengel o el Crate. Este problema es el Crate, por eso yo estoy usando las tablas del Crate, ¿ya? Siempre los problemas que ven así gráficos así medio bonitos así son del Crate, ¿ya? Y estas tablas de propiedades están en el Crate, en sus apéndices. Fíjense, dice tabla 12, elementos metálicos. Entonces yo estoy trabajando con cobre. Ok, entonces vamos a buscar el cobre. Aquí está. Estas son sus conductividades. Fíjense aquí dice conductividad térmica en watt metro Kelvin. Ahora, si ustedes quieren calcular el K en BTU hora pie grado Fahrenheit, deben multiplicar por este factor de equivalencia, 0,5777. Esta conductividad, digamos, ya van a tener en unidades de BTU hora pie grado Fahrenheit. ¿Ya? Ahora fíjense que ustedes han visto en clases con el ingeniero seguramente que la conductividad térmica es una función de la temperatura. ¿Sí? Eso es súper importante. No es constante generalmente, siempre es una función de la temperatura. Sí podemos trabajar de un rango de temperaturas con un promedio, tal vez para que sea tratarlo como constante, pero estrictamente la conductividad térmica no es constante, es variable y es función de la temperatura. ¿Sí? Ok. Entonces, el cobre, fíjense que yo puedo leer primero a 200 grados Fahrenheit, a 200 Kelvin, puedo leer esta conductividad. A 273 grados puedo leer esta conductividad. Y así, ¿no? A 400 esta, y así, ¿no? A las diferentes conduc- temperaturas leo conductividades. Ahora, yo puedo trabajar, o sea, como tengo tantas opciones, puedo calcular una conductividad promedio, o bueno, una temperatura promedio se podría decir, ¿sí? Una temperatura promedio, o sea, una temperatura a la cual yo estoy trabajando. Generalmente podría ser tal vez temperatura infinito 1 y temperatura 1, porque el cobre está, digamos, en ese rango de temperaturas. Entre temperatura infinito 1, fíjense aquí, aquí está, temperatura infinito 1 es la temperatura de pared, aquí, ¿no ve? Y temperatura 1. Pero yo no tengo temperatura 1 de dato, no tengo, tendré que calcularlo.
Entonces podría trabajar entre temperatura infinito 1 y temperatura 2. Podría sacar un promedio y con eso usar la conductividad, ¿no? La que más se parezca. Ahora aquí no se puede interpolar porque estas relaciones no son lineales. Si el comportamiento es algo así, algo así, ¿sí? Aquí está la conductividad contra la temperatura, ¿ya? O puede ser algo así. Es depende del material, no es una regla, pero no es lineal, no se puede interpolar. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. ¿Ya? Por eso el que más se parezca o el que más cerca está la temperatura, ese usamos. Y no hay más, ¿sí? Ya. Entonces de tablas vamos a sacar a una temperatura promedio. Que sea pues temperatura infinito 1 más temperatura 2, ¿no? Más T2, o puede ser más temperatura infinito 2, o sea, no importa. Pero también podríamos trabajar en el rango todo de trabajo, ¿no? Que es de T infinito 1 a T infinito 2. En todo este rango podríamos trabajar la conductividad. Me parece más coherente, ¿sí? Trabajar en todo este rango. Entonces podemos sumar la temperatura infinito 2 entre 2. Vamos a sacar un promedio, ¿ya? Entonces esto si sacamos el promedio, pues voy a tener menos 183 más 21. Y la temperatura promedio es menos 81 grados centígrados. Que esto viene a ser 192 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, fíjense de la tabla que tenemos acá, ¿cuál es el que está más cerca? El que está más cerca es, pues, el de 200, ¿no ve? Porque el de 263 ya se pasa, o sea, no, el que está más cerca es este. Ese vamos a usar. ¿Ya? Ese vamos a usar, el que está más cerca. Entonces aquí tengo este, menos 73, 200, vamos a utilizar esta conductividad. 413. Ahora, ¿qué tal si hubiera estado en el sistema inglés? Entonces, este 413 lo multiplican por 0,5777 y hallan en BTUs, horas y demás cosas. ¿Sí? Listo, entonces de tabla estamos sacando que la conductividad es 413. Y eso deben hacer si no les da. Ahora, si es muy limitada la tabla, bueno, no importa. Utilizan a la temperatura que tengan. Tampoco nos vamos a inventar un valor, ¿verdad? Ok. Un poquito más. Ya. Entonces acá decimos de tablas. Estamos leyendo que el K del cobre es 413 aproximadamente, ¿no ve? Grado centígrado o grado Kelvin, es lo mismo. Entonces ya tengo el valor de la conductividad del cobre, que era un valor pues importante. Y siempre que no les dé, deben usar sus tablas. Por eso yo les había dicho, estas, por ejemplo, estas tablas no están en las tablas de Jones, entonces tendrían que ustedes buscar sus tablas o complementarlo. Esto es del Crate, del Incropera igual pueden verlo. El del Jones y demás del Sengel. Ya, listo. Entonces, una vez que yo ya tenga todos los datos, vamos a plantear nuestro diagrama de resistencias. ¿Ya? Rapidito. Aquí vamos a poner el diagrama de resistencias. Ya. Entonces, para el diagrama de resistencias, recuerden que vamos a seguir la dirección del flujo de calor. En nuestro gráfico, el flujo de calor, recuerden que voy a ir siempre de lo más caliente a lo más frío. Entonces, para mí lo más caliente, pues va a ser, a ver, este verde, de afuera adentro, ¿no? Esa va a ser la dirección del flujo de calor. ¿Sí? Entonces comenzamos de caliente afuera, ¿no? De caliente adentro, perdón. Mi primera temperatura va a ser la temperatura infinito 2. Ya comenzamos con el primer nodo. Temperatura infinito 2. Vamos, se va a formar, tengo el H, entonces resistencia convectiva hasta mi temperatura 2. Temperatura 2, resistencia por conducción hasta mi temperatura 1. ¿No ve? ¿Por qué? Porque fíjense,
Tengo temperatura infinito 2 hasta la superficie, que es temperatura 2, ¿no ve? Hasta acá. Luego vamos a ir hasta la temperatura 1 y esto ya es conducción. Luego vamos a ir hasta la temperatura infinito 1 porque habíamos dicho que la resistencia de convección es cero. Y esto es conducción también. Y ahí acabaría el diagrama. Temperatura 1, temperatura infinito 1. Ya. Esta va a ser mi resistencia convectiva 2. Mi resistencia por conducción, como es entre 2 y 1, es del aislamiento. Y esa es mi resistencia por conducción del cobre. ¿Sí? Listo. Eso tendríamos. Ahora, ¿qué tal si aquí sí hubiera una temperatura? Entonces aquí ya tendría que sumarle, o si existiera esta resistencia convectiva. Le ponen, ¿no? Pero en este caso no hay. Y ahí quedaría. ¿Ya? Entonces ya lo hemos hecho en dirección al flujo de calor para hacerlo bien, de una manera correcta. Ok, entonces el flujo de calor pues tiene esta dirección. Flujo de calor Q. Ahí está. ¿Sí? Ahora pues tengo que ver qué es dato, ¿no ve? ¿Qué yo tengo de dato? ¿Temperatura infinito 1 tengo? Sí. ¿Temperatura infinito 2? También. ¿Temperatura 2 tengo de dato? Sí. ¿Resistencia convectiva 2 tengo de dato? No, porque recuerden que la resistencia convectiva es función del radio. Sería 1 sobre H por el área. El área sería 2 pi L R el radio exterior, el radio 3, entonces no tengo. El radio 3 no conozco. Resistencia por conducción de A, vámonos al gráfico. Fíjense que A está comprendida entre lo que es el radio 2 y el radio 1. Sí, o sea, el aislamiento. Ah, no, A es el aislamiento. Sí, no, perdón. A es el aislamiento. Entonces, el aislamiento está comprendido entre lo que es el radio 3 y el radio 2. Forma todo este anillo. Y yo no tengo el radio 3, entonces la resistencia por conducción del aislamiento no conozco. La resistencia convectiva, o perdón, de conducción del cobre sí, porque tengo los dos radios conocidos, ¿no? Radio 2 y radio 1. Sí, es conocido. La resistencia por conducción del cobre conozco. Temperatura 1 no conozco. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque tenemos que sacar las relaciones para poder calcular el flujo de calor, ¿no? Siempre agarramos las temperaturas que son conocidas. Puedo agarrar de T infinito 2 a T2, no tendría ninguna incógnita. Y de T2 hasta T infinito 1. Mi única incógnita sería la resistencia por conducción de A, ¿no? Ah, y aquí mi única incógnita sería esto. Entonces sí, tengo una ecuación con una incógnita que voy a poder resolver. Entonces vamos a agarrar temperatura infinito 2 menos temperatura 2 dividido entre la resistencia por convección 2. ¿Ya? Esto va a ser igual, puedo agarrar de T2, temperatura 2, menos temperatura infinito 1. Ahora esto va a estar dividido entre la resistencia por conducción de A del aislamiento más la resistencia de conducción del cobre. ¿Sí? Listo, nada más. No hay necesidad de sacar otra ecuación porque no tengo otra incógnita. O sea que me importe, no podría sacar con temperatura 1, pero igual tendría de incógnita el radio de aislamiento. Entonces acá podemos hacer es reemplazar las ecuaciones, ¿no? Temperatura infinito 2 menos temperatura 2. Acá tendríamos resistencia por convección. 1 sobre el H en el exterior, o sea, del aire, habíamos llamado H por el área. 2 pi L el radio 3, el área de convección. Esto va a ser igual a temperatura 2 menos temperatura infinito 1. Dividido esto entre la resistencia por conducción. Va a ser neperiano de, fíjense que es la resistencia conductiva de A, o del aislamiento, y el aislamiento está comprendido entre el radio 3 y el radio 2, entonces siempre recuerden que es logaritmo del radio mayor, radio 3, entre el radio menor, 2pi conductividad del aislamiento por la longitud, más la resistencia conductiva del cobre. El cobre está comprendido entre el radio 2 y el radio 1, logaritmo del radio 2 entre el radio 1 entre 2pi conductividad del cobre por la longitud. Ya tenemos esto.
Entonces acá los dos pieles se van a ir. Dos pieles se van. Mi única incógnita es bueno, es el radio 3. Aquí está y aquí está. Ya, entonces vamos a reemplazar valores numéricos y solamente es calcular el radio 3. Incluso si quieren podríamos ponerlo en función del espesor, porque el radio, bueno, el espesor va a ser el radio 2 más el aislamiento. No, el radio 3, perdón, va a ser el radio 2 más el espesor de aislamiento. Ya, pero bueno, entonces acá vamos a reemplazar los valores. Antes esto podemos subirlo por extremos y medios. Voy a tener H, temperatura infinito 2 menos temperatura 2 por el radio 3 va a ser igual a temperatura 2 menos temperatura infinito 1 dividido entre el logaritmo de lo que es el radio 3 entre el radio 2 sobre la conductividad de A más el logaritmo de el radio 2 sobre el radio 1 sobre la conductividad del cobre. Tendríamos esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí vamos a reemplazar valores. El H es 17. Como todo está en el sistema internacional, no voy a poner unidades. Temperatura infinito 2 es 21. Temperatura 2 es 10 por el radio 3. Temperatura infinito 2, bueno, temperatura 2 es 10. Y aquí tengo menos temperatura infinito 1, pero temperatura infinito 1 es 183 negativo. Ya. Dividido esto entre cuánto. Neperiano de el radio 3, que es mi incógnita, entre el radio 2. El radio 2 es 0,0125. Entre la conductividad de el aislamiento, que es 0,02, más el neperiano de el radio 2, que es 0,0125, entre el radio 1, que es 0,01, sobre la conductividad del cobre, que hemos leído de tablas, que hemos dicho que es 413. ¿Ya? Entonces, ya hemos reemplazado todos los datos. Vamos a resolver esta ecuación. Aquí decimos resolviendo. Ustedes tienen que calcular, bueno, tiene que salirles un radio 3 de un valor de 0,02619. O 2691 metros. Ese es el valor del radio 3. ¿Sí? Pero a mí no me pide el radio 3, me pide cuánto, o sea, me pide el aislamiento, ¿no? El espesor. Entonces, el espesor de aislamiento no es más que el radio 3 menos el radio 2, ¿no? Ya. Vamos a reemplazar, va a ser 0,02691 menos el radio 2, 0,0125. Entonces acá el espesor de aislamiento nos va a salir 0,01441 metros. Y si lo llevamos a centímetros, pues bueno, va a ser lo mismo a 1,441 centímetros. ¿Sí? Ese sería el espesor de aislamiento, o sea, lo que me pide el problema como tal. Sí, este problema han visto que no era difícil, solamente habría que interpretar bien los datos. Primero, la temperatura de rocío. Segundo, como no me da el coeficiente de transferencia de calor en el interior del tubo, pues asumimos que la temperatura de infinito o la temperatura del fluido es igual a la temperatura de pared. Siguiente, no me daba la conductividad, entonces ustedes tenían que buscar de las tablas, ¿sí? De tablas. Porque recuerden que la conductividad es función de la temperatura. Y obviamente no pueden interpolar porque no son relaciones lineales, ¿sí? Tienen que buscar el que más se aproxime, el valor aproximado. Y con eso trabajan, ¿ok? Y con eso acabamos este problema. Gracias por su atención.